invita a pasar al salón plenario al ministro de Transporte y Obras Públicas, señor ingeniero Roberto Luque. Señor ministro, me permito informar que cuenta con un tiempo de 20 minutos para su intervención. Muchas gracias. Señor presidente de la Asamblea, señores miembros de CAL, señores asambleístas que conforman el Pleno de la Asamblea Nacional, señores ministros de Estado que se encuentran en esta sala, señores medios de comunicación, ciudadanía en general. Para mí es un honor, un privilegio y un orgullo estar ante una asamblea que ha aprobado hasta ahora 15 leyes en 100 días, muchas leyes económicas urgentes que en materia de obra pública van a revolucionar esta materia. Me refiero, por supuesto, a la ley de alianza público-privada que le va a poder restar presupuesto al Estado para mantenimiento y nueva infraestructura y traer inversión privada para infraestructura vial, portuaria y de otra índole también. Asimismo, el artículo que ustedes aprobaron de la ingeniería, procura y construcción va a generar que lo que antiguamente se hacía en 2, 3 procesos de consultoría y luego construcción se pueda hacer en un solo proceso con precio fijo y plazo fijo, y eso va a revolucionar la obra pública, estoy seguro de eso. Y no solo la del ministerio, sino también de muchos GATS. Señores, he traído también unas ayudas gráficas para ayudar didácticamente la exposición del motivo de esta comparecencia, y quisiera ver si nos pueden ayudar. Señorita secretaria, por favor, proceda. Está autorizado. Se procede con la proyección. Avancemos, por favor. Avancemos. Lo siguiente. Voy a tratar algunos temas, en particular me voy a enfocar en el fenómeno del Niño, pero no podemos hablar del fenómeno del Niño sin hablar del contexto presupuestario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y le vamos a dedicar un breve minuto a eso de ahí. Digamos, a tener el nivel de intervención establecido para solventar las afectaciones causadas por el fenómeno del Niño, las gestiones del Ministerio por la situación de emergencia, la planificación de proyectos y unas conclusiones breves, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos. Es importante indicar que la gráfica que ustedes ven ahí a su mano izquierda, gracias, a su mano izquierda refleja el presupuesto de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los últimos 9 años, 10 años, viendo que ha habido una reducción que va de la mano con la salud económica del país y los ingresos permanentes que pueda llegar a tener. Para este año tenemos presupuestado 248 millones de dólares, y a la mano derecha ustedes van a poder ver cómo están desglosados esos 248 millones. Tenemos proyectos en ejecución que tenemos arrastrados de 34 millones, el mantenimiento y conservación vial, un rubro por 23 millones, esto es básicamente con maquinaria propia poder atender ciertas emergencias y ciertos bacheos menores, limpiezas de cunetas y ese tipo de trabajos. Mantenimientos por resultados, que es un crédito atado de la Corporación Andina de Fomento, en donde ciertas vías que como requisito tiene que ser que no estén en tan mal estado, sino en un estado en donde haya que hacer ciertas reparaciones, y vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata, poderla mantener por 5 años. En eso tenemos 20 millones de dólares, y tenemos proyectos nuevos por 65 millones de dólares, y proyectos de reconstrucción y reactivación para Manabí y Esmeraldas por 106 millones de dólares. Aquí es muy importante enfatizar que se ha pretendido decir que el gobierno del presidente Noboa ha querido coger esos fondos para un motivo diferente al que estaban previstos, y eso no es así. El presidente Noboa está comprometido con Manabí y Esmeraldas, y lo que nos han dado de presupuesto es para, a través del Comité de Reconstrucción, liquidar obras que están en ejecución o por liquidarse de la reconstrucción, y adicionalmente, si es que sobra algo de recursos, utilizarlos así mismo en Manabí y Esmeraldas. De ninguna manera vamos a meternos con esas provincias o desligar ese tipo de recursos para ellos. La siguiente lámina muestra los principales impactos del fenómeno del Niño en territorio
nacional. Estoy seguro que el secretario de Gestión de Riesgos va a profundizar un poco más en ese tema. Yo me voy a enfocar en cómo ha sido la respuesta del ministerio en esa materia, ¿no? En Manabí y en Chone tuvimos desbordamiento de ríos que generó que tengamos una visita presencial con el presidente y eso tuvo su resultado que se los voy a comentar más adelante. En Guayas, en Juján hubo el desbordamiento de esteros también. En playas ha habido anegación de toda la zona urbana y el ministerio también tuvo una ayuda pedida por el alcalde y por el COE. En Bolívar también hubo desbordamiento de ríos que generó varios problemas, en donde también estamos con unas intervenciones que ya mismo se las voy a mencionar. Tenemos desbordamientos de esteros en los ríos y también en Santa Elena tenemos algunas inundaciones. Esto es en materia de inundaciones. Es importante recalcar que estos ya son los resultados que hemos tenido producto del invierno. Previamente se había hecho un trabajo importante por la Secretaría Nacional de Riesgos y un trabajo de susceptibilidad del Ministerio y la Infraestructura, en donde se había determinado que 670 kilómetros de la red vial estatal se encontraba en zona de alta susceptibilidad por temas de inundaciones. Siguiente lámina, por favor. El otro efecto importante que puede llegar a tener el fenómeno del Niño o la época invernal son los movimientos de masas que suelen ocurrir en la región sierra y también en la región costa, ¿no? Pero ahí uno de los casos más importantes que tenemos es lo que está sucediendo en Azuay, en la cuenca Molleturo-El Empalme y la cuenca Girón Pasaje, en donde hay puntos críticos que generan interrupciones viales. Tenemos Cañar, la vía Sud Cochancay. Tenemos en Bolívar, hay 3 vías que están sufriendo con problemas, en donde vamos a tener intervenciones con puentes Baileys. Tenemos Santo Domingo, la vía Las Mercedes, Los Bancos, y también problemas en la vía Loac-Santo Domingo, que es una vía delegada a las prefecturas, pero que hemos también ayudado en cierta intervención producto de la emergencia del fenómeno del Niño. En Manabí tenemos algunas vías, Flavio Alvaro Pedernales, Chone Chibunga, Pedernales Chamanga, Chone Canuto, Chone Flavio Alfora, entre otras. En Esmeraldas tenemos Esmeraldas Quinindé y también tenemos problemas en ciertas vías en Santa Elena y Chimborazo por movimiento de masas. Siguiente lámina, por favor. En las diapositivas que ustedes ven ahora tenemos un registro fotográfico del tipo de trabajo que se está pudiendo hacer con maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando lo existe. Aquí hay que hacer un beneficio de inventario. De todas las máquinas que se han encontrado del Ministerio, solo el 50% están disponibles. No tenemos camas bajas, que es la maquinaria que nos permite mover ágilmente máquinas de un lado al otro. Y en ese sentido se vuelve indispensable. Ojo, no es un tema en donde uno quiera por buena gente tratar de ayudarse o pedir ayuda a las prefecturas, sino que es una obligación de la autoridad pública tratar de coordinar con los GATS provinciales y con todos los niveles de gobierno, y eso es lo que hemos estado haciendo. Tengo que reconocer que con las prefecturas hemos estado trabajando mano a mano y coordinando gestiones, y en este caso, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí en muchos casos es coordinado, en donde posiblemente la maquinaria del ministerio la movió la prefectura, o posiblemente como se movió una máquina de un sitio al otro, en ese sitio que se quedó sin máquinas, la prefectura nos ayudó con máquinas también. Entonces es un trabajo coordinado que es importante y que es obligatorio hacerlo, ¿no? Sigamos con la siguiente lámina. Hemos estado en territorio tratando de ver todo este tipo de afectaciones y tratando de resolverlas día a día y tratando de estar atrás permanentemente, de conseguir la solución ágil para tener conectividad. Sigamos una diapositiva más. Este es un tema que no tiene mucho que ver con el periodo invernal actual, pero que tuvo que ver con el del año pasado, y en donde nosotros hemos, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estudiado el tema de la UCI y el deslizamiento que hubo, y tenemos una propuesta que con fondos del Banco Mundial, una vez que un crédito se termine de aprobar, podríamos intervenir con una variante en la zona de la UCI, y que va a ser muy importante tenerla como solución definitiva por la relevancia del caso, por los problemas que tiene el cantón como tal. Fuimos presencialmente allá, vimos el movimiento de masas, hemos detectado ciertas cosas, hay que hacer un estudio completo y ese estudio está contemplado entre esta solución, pero independiente de ese estudio que se tiene que contratar, casa adentro hemos hecho unas variantes viales que son importantes tenerlas ya consideradas. Eso es un trabajo muy importante. Siguiente lámina, por favor.
Ahora vamos a hablar un poco de las gestiones del Ministerio ante las situaciones emergentes ya específicas, ¿no? En esa lámina ustedes ven el caso que hemos tenido particularmente en Santo Domingo, en la Concordia y en la vía Loac-Santo Domingo, en donde ha habido problemas con la interrupción por el colapso de un puente en el kilómetro 82. Nos hicimos presentes inmediatamente y hemos coordinado con la prefectura que el ministerio va a presentar un puente que ya se está trasladando hacia la zona y la prefectura va a hacer los trabajos de los cimientos de ese puente y coordinadamente vamos a darle conectividad a esa vía después en la segunda semana de abril. Asimismo, en la vía La Concordia, Puerto Nuevo, hubo un colapso de una alcantarilla que en realidad debió haber sido puente y ese puente ya lo estamos movilizando, un puente Bailey que estaba en el oriente y que ya no estaba siendo utilizado por un puente nuevo, lo estamos colocando en esta zona, ¿no? La siguiente lámina muestra gráficamente tanto el puente colapsado del kilómetro 82 como la alcantarilla que colapsó, ¿no? Siguiente diapositiva. Este trabajo se ha gestionado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para movilizar este puente Delta y poderlo ubicar. Los diseños fueron hechos en aproximadamente 7 días y ya fueron entregadas a la prefectura para la construcción de los cimientos. Siguiente lámina. Siguiente. Estuvimos en Chone, a pesar de que no es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nosotros hicimos el proyecto de inversión desde el Ministerio para que el MATE lo pueda presentar y eso resultó en que un fondo que se había prometido 11 millones por el gobierno pasado y que nunca se había entregado, el presidente Noboa personalmente fue a Chone y entregó el anticipo para que la prefectura pueda hacerse cargo del desasolve de los ríos en la zona de influencia de Chone y así poder evitar inundaciones a futuro. Entendemos que este es una respuesta emergente y que a más largo plazo tenemos que estudiar bien soluciones permanentes y definitivas para Chone. Siguiente lámina, por favor. El puente Delta sobre Río Blanco estaba haciéndose cuando nosotros llegamos al ministerio, pero estaba bastante lento y con una gestión nuestra pudimos inaugurarlo y esto fue sumamente importante porque si no se hubiera inaugurado, el problema que pasó aquí fue un colapso en marzo del año pasado, que con la época invernal la crecida de ese río es importante y pudo haber traído problemas si es que los estribos existentes no estaban protegidos. Esa labor se hizo durante nuestra gestión. Siguiente lámina, por favor. Este es quizás uno de los problemas más medulares que hemos tenido. La adquisición de puentes Baileys es una necesidad latente para el país por el estado de la infraestructura y el deterioro y quizás el olvido en el mantenimiento de los últimos años en la infraestructura vial. El presupuesto, cuando nosotros entramos al ministerio, el proceso estaba con una recomendación de declaración de proceso desierto, y nosotros hemos rescatado este proceso y hoy ustedes ven que ya están fabricándose los puentes. En los próximos días vamos a instalar un puente en Bolívar y pronto vamos a tener puentes de 60 metros. En total va a ser 21 puentes Bailey que constituyen 845 metros lineales de soluciones que en esta emergencia nos hubiera venido bastante bien si el proceso hubiera sido más ágil. Pero cabe recalcar que este es un proceso rescatado que se iba a declarar desierto si no llegábamos nosotros a poner orden. Siguiente lámina. Ahí estamos bien. A nivel nacional, a través de las direcciones distritales, en coordinación con los GATS, hemos dado constante atención a deslaves, ejecutando retiro de escombros y reapertura de tramos utilizando máquina pesada. Aquí tenemos la vía Sud Cochancay y San Vicente Chone como un ejemplo de eso de ahí. Sigamos, por favor. Dos vías que son sumamente complicadas por su topografía y por su geología son la vía Cuenca Girón Pasaje y la Cuenca Molleturo El Empalme, en donde tenemos puntos críticos, una densidad de puntos críticos. Densidad de puntos críticos me refiero a cantidad de puntos críticos por kilómetro de vía. Yo puedo tener 3 puntos críticos como la vía Ambatos, Puyo, pero son 3 puntos críticos en 100 y pico de kilómetros. Acá yo tengo una buena densidad de puntos críticos. Son muchos puntos críticos en corto tramo de vías y tenemos que buscar una solución permanente que lo vamos a mencionar ahora.
pero independiente de eso hemos atendido la emergencia con un convenio con la prefectura que tenemos, en donde el Ministerio de Transporte y Obra Pública aporta con material y la prefectura aporta maquinarias que ellos tienen. Y aparte de eso, hemos contratado en Azuay a la empresa Asfaltar EP, una empresa pública de la prefectura de Azuay, para ciertos trabajos en estas dos vías, en ciertos tramos, ¿no? En el Cantón Playas, la mayor afectación fue urbana, no necesariamente competencia del Ministerio, pero se nos pidió que prestemos unas maquinarias para desasolver el río y gentilmente lo movilizamos de la zona 4 de Manabí, una maquinaria para que pueda facilitar los trabajos de allá, ¿no? Siguiente, hemos establecido convenios de cooperación concurrente con los GATS provinciales para el mantenimiento rutinario de los espacios de la red vial estatal y sus sistemas de drenaje. Hay unas fotografías de eso de ahí. Avancemos, por favor. Avancemos. La planificación de proyectos, esta lámina muestra en color las provincias motivo de esta comparecencia, en donde se nos ha pedido hacer énfasis, en donde tenemos del presupuesto total de 21 millones para conservación vial. Conservación vial, ya vamos a ver qué tipo de trabajos son. La mayoría está concentrada en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño. Esto de aquí, de todas maneras, se puede mover de una provincia a otra si es que el resultado indica que hay más necesidades en una provincia que en la otra. No está escrito sobre piedra, pero sí nos propusimos la mayoría de ese presupuesto destinarlo a las zonas afectadas por la época invernal. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del plan de conservación vial? Reparación superficial de capa de rodadura, ejecución de trabajos correctivos, limpieza de estructuras de drenaje, perfilamiento y limpieza de taludes, colocación de señalización, marcas y pinturas y mantenimiento de equipo caminero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son los trabajos más básicos que podemos hacer con recursos propios del Ministerio. Avancemos, por favor. Importantísimo, el crédito del Banco Mundial del que tanto he hablado y quizás ustedes han escuchado en los medios, son 150 millones para atención de emergencia. Desafortunadamente ese crédito se nos había dicho que ya estaba listo para ser utilizado y la verdad es que no era así. Teníamos que hacer, el Banco Mundial tiene una serie de procesos entre las cuales consta, por ejemplo, la conformación de un equipo técnico, manuales operativos, procesos de adquisición que son bastante importantes para garantizar la transparencia, y en ese sentido estamos avanzando con dos procesos que son sumamente importantes. La adquisición de maquinaria nueva para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que incluye contrato posterior a la compra, postventa, digamos, para mantenimiento de esas maquinarias, mantenimiento de ya maquinaria existente del Ministerio, que les dije que el inventario estaba bajo de maquinarias, y también en la siguiente lámina tenemos contemplada la adquisición de puentes Baylis, que nos van a dar gran requerimiento que tenemos en la red vial estatal y de los GATS provinciales y GATS municipales de este tipo de puentes para solventar rápidamente las emergencias que se están dando, no solo por la época invernal, sino en general, y por el abandono de muchos años de falta de mantenimiento en la infraestructura vial. Otro tema importante es los proyectos que están en ejecución de mantenimiento por resultados, que son 4, en Esmeraldas, Cañar, Manabí, pero quizás el más importante es el que vamos a firmar, que va a conectar Napos con Sucumbío. Lleva esa Reventador Nueva Loja, y que es una vía que uno no entiende cómo no se ha hecho teniendo tanto producción petrolera en la Amazonía y conectando Quito finalmente con esa zona, ¿no? Ese es un contrato que va a salir, el contrato de mantenimiento por resultados, siguiente lámina. Es importante porque atiende los puntos críticos de la vía, la pone a punto, y el contrato establece el mantenimiento por un periodo de 3 a 5 años, que es obligatorio por parte del contratista. Entonces es un contrato que es bastante bueno para mantener la vía en un lapso, en un periodo corto. No es una concesión per se, sino que bajo ese contrato se pone a punto la vía y se empieza a mantener por 5 años, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Se nos ha pedido comparecer también sobre el plan de contingencia en puertos y aeropuertos por la época invernal. Dada la naturaleza de este tipo de facilidades, no esperamos que existan afectaciones importantes en la operatividad de los puertos y aeropuertos como consecuencia del fenómeno del Niño.
Sin embargo, hemos dispuesto y corroborado contingencia frente a desastres naturales y están realizándose trabajos rutinarios en las obras de drenaje en puertos y aeropuertos para asegurar la correcta evacuación de las aguas lluvias. Como conclusión, finalmente, nos proveen a nosotros una importante herramienta y ojalá podamos replicar más de estos contratos en el futuro y la gestión ejecutada para la consolidación del crédito del Banco Mundial va a permitir ampliar la respuesta del Ministerio en esta respuesta. También tengo que decir que estoy muy entusiasmado por lo que comenté inicialmente de la ley del contrato tipo Ingeniería, Procura y Construcción, porque eso va a permitir que los procesos del Ministerio sean más ágiles, por ejemplo, en la atención de puntos críticos, que es algo tan relevante. Que un contratista pueda dar la solución del punto crítico en diseño y en construcción al mismo tiempo va a agilitar bastante, evidentemente con una buena fiscalización y supervisión de la entidad contratante. Finalmente, señores asambleístas, quería terminar bien en un tema tan importante y decirles que las puertas del Ministerio están abiertas para cualquier duda, cualquier inquietud. La troncal amazónica y la conexión de la Amazonía con la sierra, que es tan importante por sectores estratégicos, minería y petróleo. También estamos viendo cómo podemos solventar esos problemas que han sido olvidados dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Hasta luego.